separa de Dios. El pecado es el que nos acusa, el pecado es el que nos señala, el pecado es el que nos condena, el pecado es lo que nos hace separar de la relación y la comunión con Dios. Y hoy quiero hablarle sobre el pecado. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿O qué vamos a hacer para poder vencer el pecado? Nosotros tenemos que estar interesados cómo poder luchar, cómo poder vencer y convertirnos en esos guerreros y arrebatar nuestra familia y poder ver una generación, ¿verdad? Que influencie en esta sociedad. Dice la Escritura que es perversa y maligna, pero para eso tenemos que pelear contra el pecado. Y es una pequeña palabra, sí, pero que es mortal. El pecado dice todo lo contrario a lo establecido con Dios. Pero nosotros los cristianos a veces decimos, pero yo ya recibí a Cristo. Sí, pero el pecado nos va a asediar. El pecado va a buscar cómo acercarnos a nosotros, porque Él tiene un plan de destruir, de matar, de robarnos todo lo que Dios nos ha dado. Pero ahora vamos a ir, si vemos el inicio del pecado, sabemos que empezó desde la desobediencia. Y ese es uno de los puntos que nosotros los cristianos, aunque estemos en la iglesia, pero si somos desobedientes, estamos pecando. Porque la desobediencia es lo que trae pecado. Todo lo contrario a lo que Dios establece se llama pecado. Y el pecado tiene consecuencias. Y aunque yo esté dentro de la iglesia, y aunque tenga una Biblia, y aunque tenga todo esto, pero si yo desobedezco a lo que Dios me dice, caigo en la palabra pecado, y esa palabra pecado me trae una consecuencia a mi vida que puede lastimarme personalmente y alcanza a dañar a mi familia, a mi esposa y a mis hijos. La Biblia habla que el pecado entró por un hombre en el principio. Escucha esto, y todos lo sabemos. Entró por el hombre por una desobediencia, ¿verdad? De no acatar el principio, el mandato que se le había dado. Pero yo quiero que vaya conmigo a Romanos 3:23 y vamos a ver lo que pasó automáticamente, y lo dice el apóstol Pablo en una de estas cartas. Dice: por cuanto todos pecaron, ¿están qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. Esto está en el Nuevo Testamento, pero y lo explica el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero en el principio, en cuanto Adán y Eva pecaron, nosotros, usted y yo, fuimos destituidos de la gloria de Dios por esa desobediencia, por ese pecado. Y ese pecado se ha pasado al Nuevo Testamento. Por la gloria a Dios, porque ya en el Nuevo Testamento tenemos esperanza. Pero todas las veces que nosotros desobedezcamos, estamos pecando, y el pecado dice que nos destituye, nos saca, nos quita de la gloria de Dios. Por eso no podemos ver la gloria de Dios, porque la Biblia dice que todo aquel que en Él cree va a ver la gloria de Dios. Pero porque no estamos viendo la gloria de Dios, es porque estamos desobedeciendo. Iglesia, si nosotros seguimos desobedeciendo en estos tiempos, nosotros nunca vamos a ver la gloria del Señor, mucho menos vamos a ver la felicidad, y no vamos a ver nuestra familia como quisiéramos verla. La Biblia nos habla en el libro de Romanos 3:23, si va rápidamente, 6:23, miren lo que dice ahora el 6:23. Primero nos dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios, y ahora ¿cuál es la consecuencia del pecado? Dice que la paga del pecado es ¿qué cosa? Es muerte. Cada vez que desobedecemos y caemos en el pecado, la consecuencia es muerte. Mas hay una esperanza que dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor, Cristo es su Señor nuestro. Pero la paga del pecado es muerte. No es que voy a morir en el momento que desobedezca y voy a caer ahí con los pies para arriba. No, voy a empezar a morir espiritualmente. Y voy a empezar a caminar en las calles, en mi casa, voy a estar ahí, pero ya no voy a tener vida. Voy a estar muerto. Hay mucha gente que allá afuera anda caminando, pero anda muerto en delitos y pecados. No tiene dirección, no tiene una conciencia que lo acusa, porque primeramente queda destituido, y la paga de ese pecado, de esa desobediencia, es muerte. Amén. Pero miren lo que dice el libro de Isaías 59,
versículo 2. Isaías 59, versículo 2. Dice 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades que han hecho, toda la desobediencia de nosotros, hay algo que hace. Miren qué dice. Pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué cosa? División. ¿Entre quién? Entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar ¿de qué? De vosotros su rostro para no oír. Todo esto viene a consecuencia del pecado. Por eso la iglesia tiene que conocer bien. A veces la iglesia dice, oímos de pecado, juzgamos y le decimos a todo el mundo, es que estás en pecado y en pecado. Pero es más allá de esa palabra de pecado. Esa palabra de pecado, nosotros los cristianos tenemos que analizarla bien. Tenemos que estar bien precavidos de que nosotros no caigamos en ella, porque dice, nuestras iniquidades han hecho división. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento que yo desobedezco, el pecado viene a mi vida, hay una ruptura de la relación entre nosotros y Dios. Y Dios ya no puede escuchar mi clamor, Dios no puede oír, porque mi pecado estorba. Y por eso hoy vamos a aprender esto. Miren algunas de las consecuencias del pecado. El pecado entristece a Dios, mi amado hermano. Cada vez que usted está pecando, cada vez que estamos fallándole a Dios, entristecemos a Dios. En el libro de Génesis, capítulo 6 y versículos 5 y 7, nos habla rápidamente la escritura y dice ahí: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente el mal. Porque la persona que está en pecado no tiene pensamientos buenos. La gente que está en pecado solo anda pensando cómo hacer tropezar a su hermano, cómo señalar a fulano, cómo causar daño al prójimo. Pero mire lo que dice el 6, versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho ¿a quién? Al hombre la tierra, y le dolió su corazón. A Dios le duele cada vez que usted y yo desobedecemos, cada vez que ignoramos sus principios y sus mandamientos, cada vez que estamos permitiéndole al enemigo que venga a nuestra mente y meta pensamientos malignos, cada vez que nos desviamos y nos vamos a ver pornografía, sacamos maldición de vuestra boca, cuando empezamos a ver cómo le hacemos daño al prójimo, todo esto, estas cosas, a Dios le duele en su corazón. Cada vez que usted está haciendo lo incorrecto, está desobedeciendo, Dios le duele en el corazón, porque Él nos hizo con amor y nuestra naturaleza es de amar, no de hacer maldad, porque el Dios que nosotros tenemos es bueno. El problema es de que cada vez que hacemos lo malo, Dios se entristece. ¿Acaso algún padre de familia no se entristece cuando su hijo está cometiendo algún delito? ¿Verdad que da tristeza? Y da ganas de corregirlo. Solamente que el humano corrige con vara un poco fuerte. Dios es misericordioso. Amén. Miren lo que dice. No solamente le causa dolor al Señor, lo entristece. Por eso hoy quiero que vengamos y hagamos conciencia que ya, si usted no quiere ver triste a Dios, es el momento de hacer cambios en nuestra vida. Si yo ya no quiero ver que a Dios le duela en su corazón, yo tengo que hacer cambios. Dice que el pecado me trae una culpabilidad también. Y esto lo encuentro en el Salmo 51, en el versículo 3 y 4. Salmo 51. Mire lo que dice el salmista: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Amén. 4. Dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en juicio. El pecado también me trae culpabilidad. A nosotros los cristianos ya nos trae culpabilidad. Al que está allá afuera no le causa culpabilidad, pero a nosotros los cristianos sí nos trae esa culpabilidad. ¿Saben por qué? Porque nosotros sabemos hacer el bien, porque nosotros sabemos el Dios que tenemos,
porque nosotros conocemos la Escritura y los principios del Señor son solamente para hacer lo bueno, pero cuando nosotros hacemos lo malo, el enemigo trae culpabilidad. Y cuando entramos por esa puerta, venimos tristes, venimos angustiados, venimos afligidos, porque sabemos que allá en los secretos, allá donde no vio nadie, cometimos pecado. Y esa culpabilidad la traemos a la iglesia. Y por eso a veces nos preguntamos, ¿por qué el hermanito lo vemos tan triste? Lo vemos un poco aislado, porque el pecado aísla a la persona. Alguien contaba, y no lo voy a decir por lo que estamos aquí, no me lo voy a malinterpretar por lo que estamos aquí ahorita, porque estamos llenos aquí en lugar. Dice que cuando estamos así, la persona que ya tiene tiempo, lo voy a explicar para no cometer un error. La persona que ya tiene tiempo en el cristianismo, digamos 10 años, y era la persona que estaba al frente adorando a Dios y levantaba su mano y glorificaba a Dios. Cuando viene esta culpabilidad, poco a poco se va cambiando de banca. Y usted lo va viendo que ya va en la tercera, en la cuarta y en la quinta y termina en la última. Pero yo no estoy diciendo por lo que estamos hoy aquí, no voy a malinterpretar que hasta la hermana Luco, sino para los que ya tenemos tiempo, que conocemos a Dios y tenemos un pecado que no lo queremos reconocer y presentárselo a Dios. Esto nos trae una culpabilidad y nos vamos alejando tanto que quedamos en la última banca, ya viendo la puerta para podernos ir o buscar un pretexto para escapar de la iglesia. ¿Sí? A mí me contó una anécdota a mí, que tenía una señora que tenía como 20 años en la iglesia, y un día le dijeron: hermano, usted está muy cansada, la vemos así, vamos a quitarle los cargos para que usted ya no, ya descanse un poco. Y digo: usted me quita los cargos y me voy de la iglesia, porque a mí lo que me tiene en la iglesia es porque estoy sintiendo nada más. De ahí, en mi corazón, yo no vengo. Y eso se encuentra hoy en día. Hay gente que viene a la iglesia solo por el compromiso, pero ya en su corazón no viene. No quisiera venir y viene y dice: solo porque tengo que ir a la iglesia a ayudar o a cooperar en algo voy a ir. Pero ellos no están en la iglesia. A veces porque nos acusa algo y no nos permite ser libres. Amén. Dice que nos trae una separación de Dios en lo que estábamos viendo ahorita, que ya leímos, vean 59:2, nos muestra la separación que nos trae. Pero el pecado nos trae juicio eterno, iglesia. ¿Sabe por qué? A usted y a mí nos trae juicio eterno. Porque nosotros conocemos el bien, porque nosotros conocemos el camino, porque nosotros sabemos quién nos puede ayudar. Miren en lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 25 y versículo 46. Dice que nos trae juicio y castigo eterno. E irán esto, dice, al castigo eterno. ¿Y quiénes van a la vida eterna? Lo justo quiere decir que todo aquel que esté en desobediencia, que esté en pecado, no va a entrar al cielo. Yo no lo puedo engañar a usted con tal de que, mire, hermanito, tranquilito, y le pasaré la mano. No, la Biblia dice que si usted va a estar desobedeciendo y haciendo lo contrario a lo establecido en este libro, usted va a ir a juicio eterno. Pero si usted obedece la palabra y se somete a la palabra y la pone por obra y ama a su prójimo y hace lo que Dios le manda, iremos a el reino de los cielos, porque vamos a tener vida eterna. Hay dos caminos, iglesia. Hay dos caminos y nosotros decidimos qué buscar. Por eso yo siempre les digo, cada uno de nosotros es responsable a dónde queremos ir. Nosotros decidimos si nos vamos al infierno. Nosotros lo vamos a decidir. No es el pastor, no es el liderazgo, no es mi hermano que está al lado, que me miró mal o de qué motivo. No, yo conociendo la palabra de Dios, yo decido a dónde voy a ir. Yo decido a dónde llevo a mis hijos, a dónde llevo a mi familia. ¿La llevo rumbo al infierno o la llevo rumbo al reino de los cielos, donde dice el Señor: en lo poco me fuiste fiel, pero sobre mucho yo te pondré? Nosotros decidimos, somos responsables, iglesia, de dónde queremos llevar nuestra familia. Si seguimos desobedeciendo a la voz de Dios y no poniendo atención, dice la Biblia que maldiciones me alcanzan. Pero si yo pongo atención a la voz de Dios y obedezco su palabra y la pongo por obra, dice que bendiciones me alcanzarán. Pero yo decido qué es lo que quiero que me alcance. Yo soy responsable de tener bendiciones.
Hay gente que dice, pero porque a fulano le trae muchas bendiciones. Sí, porque él decidió obedecer a Dios. ¿Y a ti por qué no te va bien? Porque tú estás desobedeciendo a cada rato. No te gusta ir a la iglesia, no te gusta orar, no te gusta ayunar, no te gusta nada. ¿Y entonces qué quiere que le dé Dios? Aunque Dios es bueno y por lo menos no nos mata un rayo, pero lo que Él quiere es que obedezcamos a su palabra, porque ese pecado que se ve tan fácil y se escucha y muchos lo hacen bromeando, ese pecado esclaviza, nos mantiene atados. Miren lo que dice la Biblia en Romanos 6:17. Vaya conmigo rápidamente. Romanos 6:17. ¿Lo tienen? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, éramos nosotros antes, ¿verdad? Habéis obedecido. Cuando me está diciendo esta parte, dice, eres esclavo. ¿Por qué eres esclavo? Ya quiere decirme que en el presente ya no soy esclavo. ¿Por qué ya no soy esclavo? Porque he obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fui entregado, que es en Cristo Jesús. Pero si yo no he obedecido a Dios, yo sigo siendo esclavo. Porque el que está en pecado es esclavo del pecado. Y usted dice, pero ¿de qué puede ser esclavo? Hay tantas cosas de esclavitud. Esclavitud de la avaricia, esclavitud de la codicia, esclavitud de trabajo, esclavitud de pornografía, esclavitud de adulterio, esclavitud de fornicación, esclavitud de tantas cosas que nos tienen atados y que no nos dejan que el Evangelio de Cristo resplandezca en nosotros, porque estamos atados, pero nosotros no queremos decidir de corazón buscar la presencia de Dios. Nosotros somos los responsables de estar esclavizados o atados, porque el pecado, ese es su plan de Él, esclavizarnos. Y cuando nos tiene esclavizados y atados, es por eso, cuando usted escucha la alabanza, usted no puede levantar la mano. ¿Cómo usted va a adorar? ¿Cómo usted va a cantar? ¿Cómo usted va a danzar si está atado? Está esclavizado. Por eso el pueblo de Israel, cuando fue esclavizado en Babilonia, le decían los de allá, le decían, ¿y por qué no cantan ahora ustedes? Y ellos le decían, pero ¿cómo vamos a cantar si estamos esclavizados por ustedes? Canten, así como cantaban en Israel. Y ellos decían, no podemos cantar, porque nadie puede adorar a Dios cuando está atado y esclavizado en el pecado. El pecado no nos deja adorar. El pecado no permite que doblemos nuestras rodillas y nos entreguemos a la presencia de Dios. El pecado nos cega para que no podamos ver la gloria del Señor. Y mira esto, y yo analizaba ahora que estaba allá, ¿por qué Jesús, antes de llegar a la cruz, pasó mostrándonos todo lo que el pecado había hecho? Primeramente sanó a un ciego. ¿Por qué al ciego? Porque el pecado tiene cegada a la humanidad. ¿Por qué después se va y levanta a un paralítico? ¿Y qué es lo que le dice? Tus pecados son perdonados. ¿Por qué un paralítico? Porque el pecado paraliza. No te deja mover, te tiene atado ahí, paralizado, ni para futuro. No te deja moverte. ¿Por qué tuvo que ir a un leproso? Porque está todo lleno de la lepra. Ya no es de la lepra que se habla de allá, sino de todo lo que has consumido, lo que has metido a tu mente, lo que has metido a tu corazón, que ha llenado de toda esa lepra. Y Jesús venía mostrando, no solamente el diablo los ha tenido cegados, no solamente los ha tenido paralizados, los tiene infectados de mente y de corazón. Dice la Biblia que han endurecido su corazón y después los tiene con maldiciones. Por ejemplo, la mujer del flujo era como una maldición y lo tiene maldecido, no pueden ver la gloria de Dios. Y se iba paso a paso y se iba encontrando. Y se encuentra la mujer samaritana, que posiblemente era la fornicación, y nos muestra lo que es la fornicación. Y luego se encuentra una prostituta y nos muestra lo que es el adulterio. Pero Dios dice, vete y no peques más. Él nos va mostrando cómo va sanando, restaurando, libertando al pueblo. Y yo le quiero decir esto, es lo que Dios quiere hacer conmigo y usted en este tiempo. Él va a sanar a cada uno de nosotros del problema que tengamos, porque a algunos tal vez no tenemos lepra, a otros tenemos ceguera, a otros el problema es la fornicación, a otros tal vez es el adulterio, a otros tal vez es una maldición que acarrió por sus antepasados. Pero Cristo Jesús dice que vino a dar vida y vida en abundancia. Gloria a Dios por el Cristo que yo le predico.
porque por un hombre entró la desobediencia y el pecado y entró todas estas cosas. Pero mire lo que dice la Biblia, y a mí me encanta lo que dice la Biblia en Romanos 5, capítulo 21. Vamos a ir primero. Mire lo que dice la Escritura ahora para terminar. Romanos 5. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Ahora miren el 5:12. Vete versículos atrás al 12. 5:12. Dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre en el principio. Ahora, ¿qué dice? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero gloria a Dios, porque así como entró por un hombre, también salió por un hombre que se llama Cristo Jesús. Y ahora Él nos trae libertad, Él nos trae sanidad, Él nos trae restauración, Él nos llena de su poder, Él nos muestra. Miren, primera de Colosenses, y vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Colosenses, en el capítulo 1 y en el versículo 9. Y ahora miren lo que dice el apóstol Pablo y cómo lo escribe de esta manera. Colosenses capítulo 1. ¿No lo tiene? Colosenses. Uno 9 en adelante, vamos a decir: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, ¿a quién? A Jesús, no cesamos de orar por vosotros, dice el apóstol Pablo, intercediendo y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría, inteligencia espiritual. Sígueme. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Y cómo será digno del Señor? Agradándole en todo. Eso el apóstol Pablo nos manda, después de que nos muestra todas las consecuencias del pecado. Ahora nos dice: pero yo intercedo por ustedes, por el Cristo que Él predica, ¿verdad? Y el que nosotros hablamos, dice: no, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, no solo en una cosa. Hay algunos que me dijo: bueno, mi problema solamente es un pecado de que yo pues tomo cerveza, pero de ahí en nada le fallo. Pero la Biblia dice: en todo. Oh no, yo solamente estoy en fornicación, pero de ahí yo soy bien buena gente. Yo diezmo, yo ofrendo, hago muchas cosas a la gente. Pero dice: en todo. Y todo es todo. ¿Qué más dice? Llevando ¿qué cosa? Fruto en toda buena obra. ¿Y cuál es el fruto? Benignidad, amor, templanza, mansedumbre. ¿Qué más? No se lo sabe. Dice: llevando fruto en toda buena obra. No solo le vamos a agradar a Dios en todo, mi amado hermano, y nos vamos a separar del pecado y vamos a alejarnos de todo lo malo, sino que vamos a tener que producir algo. Y dice: tenemos que estar llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto dice: me voy a estar alimentando para que yo llegue a la plenitud que Dios quiere, en la madurez, para poder tener los frutos de soportar a mi hermano, de amarlo, de tener mansedumbre, de ayudarlo, de exhortarlo, de bendecirlo, porque yo voy a agradar a Dios en todo. Y Dios no vino a juzgar a nadie, no vino a condenar ni a señalar, vino a salvar. Entonces yo tengo que dar el fruto de Dios, el fruto de amor, de salvar, de sanar, de restaurar, de libertar, de bendecir. El 11 dijo: fortalecidos con todo poder, dice, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad. 12. Con gozo. Mire, por eso la iglesia usted tiene que cambiar su rostro. Sí, algo hablábamos con el hermano que está de Ujier de rato, hermano Manuel, hasta para recibir a la gente que tiene gozo. Usted viene a la iglesia bien triste, allá viene riéndose, y cuando entra a la iglesia baja el rostro. Es cuando usted tiene que entrar más gozoso, tiene que venir alegre, porque ese Dios ya dio la vida por usted, ya lo sanó, lo restauró, lo libertó. Lo único que tiene que hacer es agradecido.
participar en la herencia de los santos de la luz. Por eso tenemos que venir contentos a la iglesia. Mire, yo siempre he dicho esto, que no tienen que venir obligados. Si viene obligado, usted perdió su tiempo. Porque aunque venga Cristo, usted se queda solito en la iglesia. Y dice, pero todos se fueron, pero yo estaba en la iglesia, pero tú no veniste con gozo. Tú te trajeron a la fuerza. Veniste obligado, y eso no puede ser. Porque cuando yo le voy a dar a Dios, se lo voy a dar con todo mi corazón. Porque cuando Él se subió a la cruz, se subió con todo su amor. No viendo mi pecado, no viendo mi falta, no viendo nada de mí, sino que Él se subió a la cruz con gozo y alegría y murió, sufrió, sí, dice la Biblia, sí sufrió, pero por amor a usted y por amor a mí. Entonces nosotros tenemos que hacer eso. Dice, el cual nos ha librado de qué cosa? De la potestad de las tinieblas y nos trasladó. Mire, nos sacó de allá y nos puso aquí. ¿Cómo yo no le voy a dar gracias a Dios por esto? Por eso la iglesia tiene que conocer bien que es pecado, para que no desobedezca y no haga sentir a Dios triste, ni le duela su corazón a Dios, sino que venga con gozo, con alegría, porque ya nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora lo más de darle la gloria a Dios. Mira otra cosa, este viene para nosotros los cristianos. Santiago 4:17. ¿Sabe por qué este es para nosotros los cristianos? Porque nosotros sabemos hacer el bien, ya sabemos que es la consecuencia del pecado, ya sabemos que Dios nos trasladó de las tinieblas a la luz, pero a veces no queremos hacer nada. No queremos hacer nada. Y miren qué dice la Biblia, lean usted con voz alta. Le es pecado, y la paga del pecado ¿qué es? Y solo por este pedacito. Porque nosotros los que sabemos Biblia, los que conocemos a Dios, a veces nos hacemos los locos, como dicen allá, y la vista gorda, y sabemos que hay necesidad, y sabemos que podemos ayudar al prójimo, y sabemos que podemos extender nuestra mano, pero no lo hacemos. Y eso nos cuenta como pecado. ¿Sabe por qué? Porque la mirada suya no es la mirada como cuando estábamos allá. Allá estábamos ciegos y no mirábamos la necesidad del hermano, no mirábamos el problema. ¿Sabe qué hacíamos? Lo juzgábamos. Agarrábamos el papel de Satanás, porque el papel de Satanás es condenar. El papel de Satanás es de juzgar. El papel de Satanás es de señalar. El papel de Satanás es de llevarte al infierno. ¿Y qué pasa cuando estábamos en el mundo? Ciegos. ¿Qué es lo que hacíamos? Al hermano lo condenábamos, lo señalábamos, lo tildábamos y lo mandábamos al mismo infierno. Pero cuando nos trasladamos de esas tinieblas a su luz admirable, ahora ¿quién vamos a representar a los cristianos? A Cristo Jesús. ¿Y Cristo Jesús qué es lo que hace? Al enfermo lo sana, al caído lo levanta, ¿verdad? Lo restaura. Al que esté esclavizado, no importa cuánto sea su pecado, no lo señala, lo liberta, rompe todo yugo y toda cadena. Pero ¿qué hacíamos en el mundo? Al que estaba en pecado decía, mira, pero por pecador se va a ir al infierno y ya no tarda, y ya yo lo voy a ver con estos ojos, dice. Porque tú quisieras ver ya la maldad, tú lo quieres disfrutar. Pero en Cristo Jesús no se disfruta la maldad, en Cristo Jesús se disfruta de la bendición. Como escuchamos los testimonios, nos alegramos que mi hermana se sanó, que otro se restauró, otros están guerreando, otros están luchando. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios, el que tiene el amor. Ya no podemos señalar. Iglesia, si sabemos hacer lo bueno y no lo estamos haciendo, hay que hacer un cambio rápido. Porque eso se llama pecado, y la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida, y vida en abundancia. Así que nosotros tomemos la posición de Jesús y con nuestros ojos empecemos a ver cómo podemos ayudar, cómo podemos bendecir, cómo podemos nutrir a la persona, cómo la traemos a la iglesia, cómo vemos al vecino, cómo ayudamos. Pero nosotros no tenemos que tomar el rol de Satanás. Nosotros tenemos que tener el rol de Cristo Jesús. Por eso el apóstol dijo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le va a contar como pecado. Amén. Ahora voy rápidamente para terminar. Váyase conmigo al libro de Juan 8. ¿Usted quiere terminar con el pecado? Mire que tan fácil está. Y usted dice, pero es que el pecado es muy grande. 8:31. Miren,
para poder liberarnos del pecado, para poder quitarnos toda esa mala vestidura que el enemigo ha puesto, que nos ha engañado, que nos tiene atados y esclavizados. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, ¿en quién? En Él. Si vosotros permanecierais ¿en qué? En mi palabra. El problema es que nosotros no permanecemos en la palabra, por eso nos desviamos. Por eso desobedecemos. Ese es el problema. Si usted se preguntaba, ¿pero por qué desobedezco? Porque no permanece en la palabra de Dios. Porque la Biblia, cuando regresas después de las 4 de la tarde del culto, sabes dónde la pones. Y el domingo a las 10 de la mañana estás gritándole a los niños, ¿dónde me dejaron la Biblia? Porque ya no vamos al culto. Y hasta peleando con los chamacos que le movieron la Biblia del lugar. Aquí la dejé el domingo pasado, dijeron. Y dije que toda esa semana no leyó. Entonces, si no permanece en la palabra, mi amado hermano, el pecado te va a asediar. El pecado se te va a acercar. Y ese pecado cuando se acerque te va a empezar a atar y te va a inmovilizar y te va a cegar y ya después te vas a desanimar y después, ay no, es que ha aburrido el pastor, no, la iglesia está bien lejos, ay que me vengan aquí a ver cómo le hacen, pero yo no voy, y empieza a poner todas las excusas. Pero dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis ¿qué cosa? Mis discípulos. Siga adelante. Y conoceréis ¿qué cosa? La verdad. ¿Y la verdad qué cosa es? Libre. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Entonces, cuando yo conozca a Cristo Jesús y permanezca en su palabra, entonces el pecado va a desaparecer de mi casa, de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de todo mi ser. Y ahora voy a ser verdaderamente libre. Y ahí es cuando yo puedo danzar, es cuando yo puedo cantar, cuando puedo levantar mis manos. Ya no estoy ciego, ya no estoy cojo. Miren, usted ya puede saltar y puede reinar. Miren, aquí había una alabanza bella cuando empezamos. Pero sabe que muy pocos danzan, porque todavía están así. Y no ven, y quieren cantar y no pueden. Y el Señor dice, canta, canta. Y dice que no puedo porque estoy esclavizado. Pero cuando le conozcas a Él verdaderamente, entonces vas a ser verdaderamente libre. Y vas a correr por ahí, vas a danzar y le vas a gritar. Y no importa lo que la gente diga, si estás loco, dice el apóstol Pablo, para nosotros es poder de Dios. Amén. Dios es bueno y grande es su misericordia. Póngase de pie, iglesia. Dios quiere libertarnos. Dios quiere que seamos libres. Y la libertad la vamos a obtener en Cristo Jesús. La libertad la vamos a encontrar cuando su palabra permanezca en nosotros. Es tiempo, iglesia del Señor, a que renunciemos a todo pecado, a que saquemos toda esa basura que el mundo trajo a nuestra vida, a que limpiemos nuestra mente, limpiemos nuestro corazón y ahora nos acerquemos al dador de la vida, que se llama Cristo Jesús. ¿Y sabe qué dijo Jesús cuando se presentó? Dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al cielo si no es a través de mí. Entonces, si la iglesia logra conocer a Jesús, va a ser ¿qué cosa? Verdaderamente libre. Amén. Así que yo no sé si tienen esa alabanza. La vamos a cantar, porque después de que oímos esto, tenemos un segundo para arrepentirnos y convertirnos en el Señor y ser verdaderos